Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Como pueden ver, estamos hoy en una ubicación diferente. Estamos aquí en Costa Rica, donde el Padre Ramón Ángel ha hecho la caridad y nos ha recibido con mucho cariño aquí en este país, donde hemos venido a hacer la consagración a San José. Y aprovechando que estamos junto al Padre Ramón Ángel, conversando de diversos temas, surgió la idea de grabar este podcast especial. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones en la iglesia, muchas devociones, muchas costumbres que lastimosamente con el tiempo se han ido perdiendo. Y son costumbres lindísimas, devociones que tienen promesas de la Santísima Virgen, del Sagrado Corazón, de los santos, promesas impresionantes para nuestra salvación. Y el día de hoy queríamos hablar de una muy especial, que es respecto de Nuestra Señora de los Dolores, los 7 dolores de Nuestra Señora y el rosario, la corona de los 7 dolores de Nuestra Señora. Para eso, no hace falta más presentación, contamos con nuestro querido Padre Ramón Ángel. Salve María, Padre Ramón Ángel, ¿cómo está usted? Salve María, Sebastián, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, Padre. Una alegría tenerlo por aquí. Pues Padre, la alegría es toda mía, de verdad que nosotros muy contentos con su participación, tanto en el curso San José como ahorita en este podcast y muchos otros que podremos ir haciendo más adelante. Con gusto. Padre, mire, cuando conversábamos al respecto de esto, hablábamos de eso, de que hay muchas tradiciones que se nos van perdiendo. Sí. ¿Por qué será eso? Sí, qué lástima, ¿no? Son riquezas, son tesoros de la Santa Iglesia Católica. Sí. Y evidentemente todos esos tesoros son suscitados y soplados por el alma de la Iglesia, ¿no? Que es el Divino Espíritu Santo. Es Él el que sopla esas maravillas en el fondo de corazones amantes, ¿no? De corazones que quieren ser fieles al Señor, que quieren ser fieles a la Virgen Santísima, ¿no? Y claro, es en las épocas de fe donde el Espíritu Santo sopla, ¿no? Y se levantan esos actos de piedad, esas devociones, ¿no? Que forman parte de este patrimonio extraordinario, ¿no? En la Santa Iglesia, ¿no? Y se pierde precisamente por eso mismo, ¿no? Cuando el fervor, el amor se va perdiendo, ¿no? El aprecio por la Santa Iglesia, el aprecio por los tesoros de la Iglesia, se va perdiendo en parte, me parece, no sé, pero en parte por un ambiente, que estamos viviendo en la sociedad actual muy laicista, ¿no? Sí. Muy secular, muy materialista, muy tecnologizado, ¿no? Claro. La tecnología, si la usamos para el bien, como estamos haciendo aquí, puesta al servicio de Dios puede dar maravillas, ¿no? Como claro, de hecho. Más infelizmente cuando se convierte la tecnología muchas veces en una pérdida de tiempo, ¿no? A veces la consecuencia es que las personas se van enfriando, ¿no? Y entonces van perdiendo ese gusto, ¿no? Sí. Por las maravillas y las alegrías que el Espíritu Santo fue levantando en las almas a lo largo de tantos siglos, ¿no? Podríamos decir que el mayor beneficiado con este enfriamiento, con esta pérdida de estas costumbres católicas tan ricas es el demonio, ¿no? Por supuesto. El demonio enfriándonos, distrayendo nuestra atención en cosas banales, cosas mundanas, cosas, como usted bien decía, con la tecnología, cuánta gente pierde días enteros. Sí. En fin, si fuéramos a hacer un cómputo de todo el tiempo, las horas que la gente pasa frente a un celular, frente a una computadora, frente a una televisión viendo series, ese tiempo que tan bien podría ser utilizado en otras cosas como la oración, como la meditación, hombre, serían casi que años que la gente desaprovecha para ganar méritos para su salvación, hacer oraciones y crecer en su amor, en su devoción. Exacto. ¿Y eso qué pasa? Que va produciendo esa pérdida de tiempo. Sí. Porque muchas de las personas buscan en la tecnología, en las redes sociales, una especie de válvula de escape a la insatisfacción, a la frustración. Y entonces las personas buscan algo que les entretenga, algo y claro, qué más fácil que quedarse en un sofá, ¿no? Tumbado, ¿no? Y viendo pasar imágenes, ¿no? Viendo pasar imágenes. Uno no tiene que pensar en nada, no tiene que reflexionar en nada, ¿no? Y sin darnos cuenta, corremos el riesgo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que eso no produce alegría. Exacto. No trae alegría.
uno lo experimenta en las personas, ¿no? Al contrario, llega un momento en que cansa incluso. Pero ¿qué es lo que cansa? Cansa, la persona busca el entretenimiento, pero acaba cansada, ¿sabe de qué? Del propio vacío que siente en su vida, en su interior. Queda cansada, fíjese, de su propia frustración, de su propio entretenimiento, por así decirlo, ¿no? Claro. Y en cambio, cuando se da lo que vemos hoy en día, también muchas personas que ya cansadas están buscando los tesoros de la Iglesia, los tesoros del Espíritu, que son inmortales, que nunca van a pasar de moda, porque el Espíritu Santo nunca pasará de moda y siempre está ahí, con su sabiduría, ¿no? Claro. Por eso a veces vemos personas que, cansadas un poco y frustradas de tanta cosa hoy en día, ¿no? De tanta tecnología, ¿no? Que como que ya tienen sus 30 años, 40, 50, 60 años y cansadas vuelven a querer como que querer saborear, ¿sabe qué? Las alegrías de cuando ellos eran piadosos. Les recuerda su infancia, cuando ellos acompañaban a su papá o a su mamá de la mano y iban a una procesión, a una romería a la Virgen, a cosas que marcaron en su vida por el lado justamente religioso, de la fe, de la luz de la fe. Claro. Un fenómeno que se está dando hoy en día y que estamos viviendo también. Es que siendo seres espirituales como somos, porque al estar compuestos pues, de cuerpo y alma, nuestra alma, que usted bien dice, es inmortal, es eterna, pues solamente se puede llenar o solamente puede ser satisfecha por cuestiones que son eternas, que son sobrenaturales, que son espirituales. Así es. Pero bueno, padre, esa ha sido una introducción muy interesante respecto de esa pérdida de esas costumbres, esos valores religiosos, esas devociones religiosas. Y hoy queríamos hablar sobre la corona de los dolores, de la Virgen Dolorosa. Pues aunque estamos en Cuaresma. Claro. Si bien que es atemporal, ¿no? Porque este programa, si alguien lo ve en la Pascua, también puede hacer esa devoción, puede acompañar a Nuestra Señora en esos dolores. Pero padre, antes de entrar ya en la historia de esta devoción en sí, quizá expliquemos a la gente por qué es importante nosotros acompañar a Nuestra Señora en el sufrimiento, en el dolor, y por qué nosotros en nuestro día a día no tenemos que huir como si fuera el mayor mal de la humanidad del sufrimiento. Porque justamente lo que el mundo nos muestra, y volvemos al tema que hablamos antes, lo que nos muestra las redes sociales, lo que nos muestra el mundo es que tenemos que gozar, tenemos que disfrutar, tenemos que, en fin, evitar todo y cualquier sufrimiento. Entonces, y estar siempre entretenidos. Siempre alegre, siempre sonriendo, una especie de alegría del mundo. Así es. Que justamente es todo lo contrario a lo que tenemos hoy aquí, que es a la Madre Dolorosa, que es una madre que está llorando y que está en su corazón traspasada por 7 espadas. Y que curiosamente transmite paz, serenidad y sabiduría de vivir a aquellos que siempre a lo largo de la historia de la Iglesia y con estas devociones contemplaron con admiración y con amor la pasión de nuestro Señor. Exactamente. Junto a nuestro Señor los dolores acerbísimos de María Santísima al pie de la cruz, ¿no? Es decir, eso nos da luz sobre la sabiduría de vivir en la tierra. Exactamente. Es la sabiduría, lo que dice la Iglesia, ¿no? Los misterios de ciencia que están escondidos en la cruz. Varios santos tratan de eso, ¿no? Qué interesante, sí. Y por tanto uno ve que es la filosofía opuesta exactamente a lo que el mundo y la moda continuamente nos predican y nos bombardean, ¿no? Claro. O sea, son exactamente opuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si usted quiere paz, quiere serenidad, quiere luz en su vida, sabiduría, imite, no solamente contemple, porque el que ama y contempla quiere imitar, imite la vía dolorosa, los pasos que siguieron todos los santos, que fue seguir a nuestro Señor y a la Virgen en ese camino del Calvario, ¿no? La vida de la tierra es, y los santos lo entendieron así, ¿no? Es un subir cada uno al monte de su propio Calvario. Y en ese dejarse crucificar, queriendo solamente no el propio egoísmo, sino hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y yo me dejo dócilmente llevar por eso. Ahí está la satisfacción y la felicidad y la paz del hombre en medio del dolor. Esa es la
la sabiduría, ¿no? Claro. De todos los santos y de todos los que nos han precedido. ¿No? Es la sabiduría y es la vida real, Padre, porque el que se coma el cuento de que en este mundo va a ser completamente feliz con los placeres, con la tecnología, con el dinero, se está engañando, se está dejando engañar por el demonio. Exacto. Por ejemplo, vea, un ejemplo de Sí. eso, no es por casualidad, me parece, que justamente lo que estamos tratando hoy de la devoción, una devoción popular que a veces se ha perdido mucho en la Iglesia, que es la devoción de los 7 dolores de María. Hay una corona que es la corona de los 7 dolores, donde se contemplan los 7 dolores que la Virgen padeció. Por eso a las imágenes de la Virgen de los Dolores, esta en concreto está con una espada, que es la espada del dolor que Simeón profetizó, ¿no? Una espada atravesará tu corazón, ¿no? Sí. Eso fue la profecía para la vida de la Virgen, ¿no? Claro. Está bien. Más luego la Virgen en muchas imágenes es representada con el corazón y 7 espadas. La Virgen de los 7 dolores. Así es. En cantidad de iglesias en el mundo entero podemos observar ese corazón de María de luto, vestido con manto negro, ¿no? Y con ese 7 dolores. Y es curioso, decía, no es por casualidad, que las manifestaciones más recientes de la Virgen Santísima, tanto en Fátima como sobre todo también en La Salette, en 1846, ¿no? El propio San Pío de Pietrelcina y otros muchos santos de la Iglesia destacaron precisamente, y las apariciones de María, por mostrarse dolorosa. Uh-huh. Es decir, la Virgen quiere comunicarnos en estas apariciones, en estas mariofanías, podríamos decir, ¿no? De la Virgen últimamente, como dolorosa. Quiere hacernos recordar, María, el tesoro y el papel fundamental como solución para los hombres de nuestro siglo XX y XXI, la contemplación del dolor, de la cruz en la vida. Fenomenal. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿no? Claro. Porque hay algo de profético y Dios está como que poniendo su dedo y señalándonos cuál es el camino en medio de un mundo de la tecnología para nosotros tener esa paz, esa serenidad. En un mundo que busca la comodidad y, digamos, y huye del sufrimiento, como que Nuestra Señora y Dios nos invitan a que contemplemos ese dolor y acompañemos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora en ese sufrimiento. Que tengamos profundidad de espíritu. Exactamente. Que los hombres tengamos profundidad de pensamientos. Sí. Que nosotros comencemos a pensar qué es lo que la Virgen nos está diciendo con esas lágrimas, porque tanto en Fátima se apareció ella seria, como dice Lucía, ¿no? Triste. Ella muchas veces mostró su tristeza, viendo el desvarío de la humanidad. En la Salette la Virgen se aparece, podríamos decir, como dolorosa, porque aparece llorando, impresionante, porque la primera vez, cuando ellos ven, los niños, Maximino y Melania, a la Virgen la ven con las manos sobre el rostro, y cuando ella se levanta, todavía los lagrimones le caían de los ojos, ¿no? Entonces ella se muestra como dolorosa. Además, la Virgen en la Salette aparece con cadenas, rodeada de cadenas, ¿no? Y ella misma les va a decir, ¿no? No saben ustedes el peso, ¿no? El trabajo que yo me tomé por ustedes, ¿no? Entonces, la Virgen nos llama a meditar eso, a pensar en eso. ¿No? Claro que sí. Luego, es curioso también, ¿no? ¿Por qué la Virgen, por ejemplo, casi siempre se ha aparecido y se ha manifestado derramando lágrimas en sus imágenes, ¿no? Entonces, en diversas partes del mundo, ¿no? La Virgen nos está llamando a contemplar los dolores de ella. Qué interesante, Padre. Y por eso es bueno recuperar un poco el origen de esta devoción, ¿no? Fenomenal, Padre. Ha sido una introducción muy interesante, muy amplia, pero que los temas importantes merecen introducciones grandes y profundas, como la que usted ha hecho al respecto de los dolores. Por ejemplo, el origen de la devoción a la dolorosa, ¿no? Y felizmente muy pocos saben esto, ¿no? Pero la Virgen de los Dolores, la devoción a la Madre Dolorosa, ha sido difundida sobre todo por una orden religiosa que es la orden de los siervos de María. Sí. Es una orden religiosa de derecho
pontificio, que nace en el siglo XIII, en 1200 y tanto. Y nace precisamente, fíjese qué curioso, ¿no? Cómo la historia se repite, ¿no? Claro, el siglo XIII, estamos hablando en la Edad Media, otro contexto, claro, otra fe, es verdad, ¿no? Pero el hombre está concebido en pecado original igualmente, ¿no? Y en la Edad Media, como en nuestra época, siempre existió, pues bueno, las familias tienen que vivir, tienen que trabajar, tienen que comer, y para eso pues tienen que comerciar, ¿no? Y hacer negocios, ¿no? Es legítimo, ¿no? Claro, hacer negocios para, ¿no? Y esta orden de los siervos de María, que va a ser la orden que va a destacar por difundir la devoción a la Virgen de los Dolores, ¿no? Nace de esta manera. Había en aquella época allí en la ciudad de Florencia, Firenze, en Italia, 1230 y tantos, y se da este fenómeno sobrenatural lindo, ¿no? Había una cofradía, que se llamaba la Compañía Mayor de María. ¿Por qué? Porque los que formaban parte de esa cofradía en una parroquia concreta de allá de Florencia eran muy devotos de María y tenían, no sé si era una vez a la semana, pues una sesión, una función, ¿no? Con pues adoración al Santísimo, no sé, o tenían rezo de oraciones a la Virgen, ¿no? Y con solemnidad, ¿no? Y allí se juntaban los cofrades, ¿no? Y una de estas tardes, como eran gente laica en general, casados, solteros, viudos, personas de todas las edades, ¿no? Formaban parte de esta Compañía Mayor de María, así se llamaba, ¿no? Y en una de estas tardes salen todos, cuando termina toda la función en la iglesia, van saliendo todo el mundo y se quedan solo, que no salían de la iglesia, 7. Y estos 7 estaban absortos. El sacristán que estaba por allá, digo, bueno, pero ¿qué pasa? Que estos no salen, ¿no? Y impaciente, ¿no? Y cuando ya ellos como que salen de algo que les hubiera acontecido, uno sale, eran todos cofrades, y se encuentra con el otro en la puerta y estaban tan alegres, tan tomados por una gracia, algo que había acontecido, que le comunica al otro, oye, ¿sabes lo que me ha pasado? Él dice, no, mire, yo vi, te lo digo en serio, vi a Nuestra Señora. Dice, y Nuestra Señora la vi vestida de esta manera, con el hábito de dolorosa, ¿no? Y ella me llamaba, ¿no? Y me pedía que me retirara, que dejase la vida que yo llevo y me retirara a entregarme totalmente a ella, a una vida religiosa. Ahí va saliendo uno por uno de estos 7, y cuando ven que uno va contando al otro, el otro va contando al otro, y dicen, a mí también, a mí pasó lo mismo. Entonces fueron los 7 que tuvieron exactamente la misma visión y el mismo mensaje de Nuestra Señora. O sea, por lo tanto fue un escoger de la Virgen de aquellos 7. Pero aquellos 7, ¿quiénes eran? Tenemos incluso los nombres de ellos, de los 7 primeros, ¿no? Entre ellos había personas casadas, eran todos laicos, algunos casados, otros habían hecho por devoción a María voto de castidad, querían mantenerse célibes su vida, ¿no? Otros eran ya de una cierta edad y eran viudos incluso, y había algunos otros más joven que también querían llevar una vida más bien de tipo religioso, pero todos vivían en el mundo y prácticamente casi todos eran comerciantes. O sea, imagínense, se dedicaban al comercio, o sea, a hacer negocios pues, para llevar su familia adelante y su vida, ¿no? Sí, gente de podemos decir, lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Sí. Y algunos casados. Bueno, los casados, fíjese, después de ese llamado, hablaron con sus respectivas esposas, hablaron con sacerdotes a los que, claro, les contaron lo que les había acontecido. Una época de mucha fe, ¿no? Claro. Una época donde se fomentaba y donde se prestaba atención, ¿no? A la voz de Dios, ¿no? Y a las manifestaciones de Él, ¿no? Y gracias a Dios tuvieron los buenos consejos de personas que supieron dirigir, y con el consentimiento, aquellos que eran casados de sus esposas dejaron todo, dejaron sus quehaceres y se retiraron al monte Escenario, que fue, además, la Virgen les dijo el monte donde querían que se retiraran, que es un monte más o menos cercano de Florencia, y allí, en el monte Escenario, construyeron, imaginen, unas primeras cabañas, podríamos decir, ¿no?
Y en vida de oración y de contemplación, en vida de religiosa, comenzaron la orden religiosa de los Siervos de María. Impresionante. La Virgen creo que se les apareció también en alguna otra ocasión. Ellos tienen como fundadora a Nuestra Señora, aunque les llaman los 7 fundadores de la orden de los Siervos de María, pero muchos decían los 7 y ellos se hacían decir cofundadores, porque ellos reconocían a la Virgen como la fundadora de la orden. Qué bonito, ¿eh? Sí. Y se les apareció vestida de dolorosa, les dijo el hábito que quería que ellos usaran, que tenía que ser como ella estaba vestida, o sea, toda de negro, el hábito de Dios es negro. Y les dijo y les enseñó la devoción, que es el rosario propio de ellos, la corona de los 7 dolores, que ellos llevan colgado del cinto del hábito, que son los 7 dolores que recuerdan los 7 dolores que la Virgen padeció, ¿no? Porque el espíritu de la orden y el carisma de la orden es la meditación de los dolores de María. Y de ellos transmitir eso a las gentes, ese espíritu de los dolores de María. Y la Virgen incluso hizo varias promesas para aquellos que son devotos de esta corona. Y esa corona se difundió al mundo, no solo religioso, pero comenzó a difundirse entre los laicos. En la Edad Media me imagino que era una devoción súper difundida. Y muy... Sí, exacto. Sí. Claro, como decíamos, con el pasar de los años, de los siglos, se habrá perdido eso. Y se van perdiendo esos tesoros, ¿no? Entonces, ¿cuántas almas encontraron a Dios? ¿Cuántas almas se convirtieron? Se enfervorizaron en una fe que estaba casi que a punto de perderse cuando ellos iniciaron esta devoción de los 7 dolores. Fenomenal, Padre. Si le parece, porque ya el tiempo va avanzando, hacemos la pausa comercial y cuando regresemos, usted nos va a leer las promesas que Nuestra Señora hizo a aquellos que reciten con devoción la corona de los dolores. Y usted quizá nos va a explicar también cuál es la diferencia entre ese rosario y el rosario normal, si ese rosario reemplaza al rosario normal o si es una devoción extra que tenemos que hacer, claro. Porque puede ser que ya la gente esté confundida y claro. Diga, no, pues si este me da más ganancia, claro. Como los comerciantes, pues mejor rezo el de la que es más cortito. Si bien que en esta materia todo es ganancia. Exactamente, tiene razón. Entonces no se muevan, ya regresamos con la segunda parte de Salve María con los heraldos del Evangelio. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los heraldos del Evangelio, hoy con el Padre Ramón Ángel desde Costa Rica hablando sobre la corona de los 7 dolores de la Virgen, esta devoción tan hermosa que queremos restaurar y dar a conocer a toda la gente que pues lastimosamente no se está beneficiando de las maravillosas promesas que la Virgen hizo a los que practiquen esta devoción. Padre, pero antes de entrar en sí en el tema de los dolores, recordar los 7 dolores de la Virgen y las promesas que la Virgen hizo a los que sean devotos de esta devoción, me quedé pensando, usted contó la historia de los 7 santos fundadores, o cofundadores como ellos se llamaban, y bueno, la vida que comenzaron a llevar de santidad. Somos humanos, ¿no? Y en las comunidades religiosas a veces pues hay diferencias y hay opiniones distintas. Ellos, ¿cómo era su vida? ¿Qué características, digamos, eran, en fin, que los podrían definir a ellos? Porque no tenían discusiones, peleas, o siempre fue... Miren qué curioso, porque justamente ya en esa época se ha sabido, digamos, por la historia, ¿no? Que en Italia, ¿no? El mosaico, que era la bota, ¿no? La Italia, no existía Italia entonces, ¿no? Eran todo reinos, todo claro. Era un verdadero mosaico de reinos, de ducados, de marquesados, ¿no? Eso era el territorio italiano, ¿no? Y eran muy frecuentes a veces las guerras, ¿no? de unos con otros, ¿no? Y los italianos, como en fin, los latinos en general, suelen ser temperamentos bien explosivos, ¿no? Claro. Pero bueno, la Santa Iglesia Católica, la gracia y el Espíritu Santo hacen maravillas en la línea de poder incluso domesticar un temperamento que a veces parece indomable, ¿no? Y esa es una de las características precisamente de los 7
fundadores o cofundadores de los Siervos de María, porque las crónicas de la época y los testigos que los conocieron y los trataron, ¿no? Lo que resalta en el proceso incluso de la canonización de ellos, ¿no? Es que ellos eran muy unidos. Ellos practicaban la caridad fraterna entre ellos, que eran verdaderos modelos de bienquerencia, de buen trato, de comprensión, de tolerancia, de paciencia entre ellos, ¿no? Y había por eso una unión y un amor entre ellos, que era una de las características de los primeros servitas, ¿no? La Orden de los Siervos de María, ¿no? De estos 7 cofundadores, ¿no? Sí, sí. Tanto es así que incluso nuestro fundador, el que formó a nuestro fundador, Monsieur Juan Clá, el inolvidable y extraordinario, el señor doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Él, en aquellas épocas, ¿no? Él hizo dos conferencias, por lo menos 2 creo, en la cual él comentaba justamente los 7 cofundadores de la Orden de los Siervos de María, ¿no? Y resaltaba justo esto, ¿no? Porque él había estudiado, ¿no? Y se había informado, este aspecto de la caridad fraterna que hizo, decía él, que hasta hoy en día, y es así, no se dan reliquias de ellos individualmente, sino que cuando en Roma se consigue una reliquia de ellos, dan la reliquia de los 7, no de uno o de otro, o de 2 o de 3, no. Dan la reliquia en una sola teca de los 7 fundadores de la Orden de los Servitas. Era tal su unión Exacto. en la vida que ya después, siendo santos y todos, siguen unidos. Exactamente. Y ayudan los 7 juntos. O sea, la Iglesia Católica, nuestra Madre Iglesia, quiso hacer eso, ¿no? Claro. Que así como ellos destacaron por esa unidad fraterna entre ellos, también quiso que después de la muerte los venerásemos a los 7 unidos. Juntos, unidos. Bonito eso, ¿no? Padre, podríamos decir que una de las características o uno de los frutos de contemplar justamente los dolores de Nuestra Señora y de acompañar a Nuestra Señora en su sufrimiento es tener ese lado de caridad con los demás, ese amor, esa bienquerencia, esa humildad que nos, por así decir, nos cohíbe de ser rudos con los demás, pelear con los demás, buscar nuestros intereses, querer aplastar al otro, sino que nos hace verdaderos hermanos, ¿no? Claro. Como el dolor, contemplar el sufrimiento y sufrir juntos nos da esa unión. Tanto es así que cuando mayor unión hubo entre los 12 apóstoles, porque el Evangelio registra muy bien cómo se peleaban entre ellos, claro, estando con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les tuvo que varias veces llamar la atención y corregirlos, ¿no? Porque entre ellos había sus peleas atritos, claro, y sus atritos, ¿no? ¿Cuándo ellos se van a juntar? ¿Y con quién? Va a ser después de la pasión de nuestro Señor, después de que ellos huyeron, después de que en el momento en que la Virgen estaba transida, traspasada por el dolor, después de la muerte de su divino Hijo, ellos se van a juntar de nuevo a los pies de María, después de la pasión, cada uno cargando el dolor de haber visto el drama de la pasión. Sí, sí. Ahí es que ellos se van a reunir de nuevo. Qué interesante, qué bonito. O sea, Padre, y bueno, ahora vamos a entrar, si quiere, para ya que la gente ya va a estar, bueno, ¿y cuándo nos van a hablar de los 7 dolores y de cómo se reza y qué promesas tengo si lo rezo? Si quiere, Padre, primero recordémosle a la gente cuáles son los 7 dolores de Nuestra Señora, ¿no? Porque de eso es lo que está compuesto también, lo que meditamos en esta corona son esos 7 dolores. Y después, si quiere, pasamos rápidamente por las promesas que hizo Nuestra Señora para aquellos que practiquen esta devoción. La devoción que la Virgen pidió a los fundadores de la Orden de los Siervos de María y que luego ellos difundieron es esta corona que yo tengo aquí, que es la corona de los 7 dolores. Como vemos, tiene aquí en la primera el inicio, tiene una medalla, es una medalla que tiene la Virgen de los Dolores con las 7 espadas, ¿no? Y atrás tiene el Calvario. Es nuestro Señor crucificado con Nuestra Señora y San Juan, ¿no? Al pie de la cruz, ¿verdad? Y inicia la corona aquí, y es un septenario, son
7 septenarios, ¿no? Sí. Donde se comienza con el primer dolor, aquí, ¿verdad? Que incluso está grabado, ¿no? Cada dolor en la medallita. En cada ¿no? medalla. En cada medalla. Entonces, el primer dolor son un Padre Nuestro, siempre, y luego tiene 7 Ave Marías. Vale. Luego tiene el segundo dolor y otras 7, tercero y otras 7, ¿no? Entonces son 7 septenarios, ¿no? Por tanto, Vale. 49 Ave Marías y 7 Padres Nuestros, ¿no? Vale, perfecto. Y se contemplan cuáles son esos dolores de María. El primer dolor es la profecía de Simeón, cuando le anuncia a la Virgen: una espada de dolor traspasará tu alma, ¿no? Ya. Y anunciándole a ella los dolores que ella padecería por causa de su Hijo, de nuestro Señor, ¿no? Impresionante. El segundo, que es la huida a Egipto, Sí. con San José y el niño Jesús, ¿no? Ya huyendo del odio de Herodes que quería matar al niño, ¿no? Claro. El tercero, que es cuando la Virgen perdió 3 días al niño Jesús. Y imagínense qué aflicción. Algunos autores señalan que ese tercer dolor fue el mayor dolor de María. Los 3 días que fue privada y en el que ella se sentía la Virgen culpable de, por alguna infidelidad, imagina que no existía de ella, como que el niño Jesús quiso irse, ¿no? Qué impresionante. Imaginen. Qué fuerte. Fuerte. Sí. Cuarto dolor, que es cuando la Virgen se encuentra con nuestro Señor camino del Calvario llevando la cruz. Todo ensangrentado y todo con la corona de espinas, etc., ¿no? Ese encuentro del cruce de miradas de nuestro Señor, doliente, llagado, y María Santísima traspasada de dolor, ¿no? El quinto, que es ya la crucifixión, ¿no? De nuestro Señor en la cruz. Ella asiste a la crucifixión y al expirar de nuestro Señor, ¿no? Como relata el Evangelio. El sexto dolor, que es cuando María recibe el cuerpo de nuestro Señor bajado de la cruz, ¿no? Y lo contempla totalmente destrozado, ¿no? Inerte, ¿no? Una cosa realmente, el hombre que daba la vida y resucitaba a los muertos inerte en los brazos de ella, ¿no? Y el séptimo dolor, en que contemplamos la Virgen que acompaña la sepultura. Cuando van a sepultar, ahí cerca del Calvario nuestro Señor, y se contempla además la soledad de María, Claro. ¿no? Porque no hubo mayor soledad que cuando le arrebataron lo que era la causa de toda su alegría, ¿no? Claro. Entonces, la soledad de María, el silencio y la soledad de María, ¿no? El séptimo dolor. Esa es la corona de los dolores, que termina después de termina con otras 3 Ave Marías, son las 3 cuentas finales, que es para honrar nuevamente las lágrimas de María, esas 3 Ave Marías finales. Ya. Es Solo para entender, Padre, para hacer el tutorial así, uno empieza con la señal de la cruz, ¿no? O con el... Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o por la señal de la Santa Cruz, mejor. Sí, mejor. ¿Ok? Y ahí comienza, directamente ya con el primer dolor. Sí, ahí también algunos devocionarios colocan la invocación al Espíritu Santo, ¿no? Perfecto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos, Señor, tu Espíritu y sean creados en la faz de la tierra, y la oración es al Espíritu Santo. Y ahí luego ya, después de eso, comienza con el primer dolor. Padre, aquí aprovechando, después en otra ocasión, pronto, si usted puede grabar con nosotros una oración completa de la corona de los dolores, ¿Cómo no? para Claro. ponerla en nuestro canal y Claro que la que gente sí. también pueda acompañar y rezar con nosotros. Perfectamente, Sí, claro que sí, valdría mucho claro, la con pena. todo gusto, sí, sí, sí. Fenomenal, Padre. Entonces ya tenemos ahí la corona ya explicada, cómo se reza, con cada dolor, con un Padre Nuestro, 7 Ave Marías. No lleva gloria, ¿no? Padre No tiene Nuestro, gloria. 7 Ave Marías. Termina, al final de la 7 de María se dice simplemente Virgen de los Dolores, Una ruega por nosotros. jaculatoria a la Virgen de Eso los es. Dolores. Y ahí, segundo dolor. Bueno, Padre. Y ahora, lo que todo el mundo está esperando. ¿Cuáles son esas promesas que Nuestra Señora hizo a los que somos y vamos a ser devotos y vamos a comenzar a rezar esta corona de los dolores todos los días? Eso es. Vean las maravillas, ¿no? Eso es lo que hizo que cantidad de almas a lo largo de la historia de la Iglesia rezaran la corona de los 7 dolores, ¿no? Porque precisamente viendo estas promesas, fíjese las promesas que hizo la Virgen, esto incluso, esas promesas se las hizo a Santa Brígida, De una Suecia. grande mística, Santa Brígida de Suecia, que tuvo la aparición de Nuestra Señora y dice así que son 7 las gracias que la Virgen concede a las almas que la honran diariamente considerando sus lágrimas y dolores. Eso fue lo que... Y le dijo a Santa Brígida esto, ¿no? Dice, primera promesa, pondré paz en sus familias. Oh, Imagínense, no es actual. hoy Hoy en que día, la familia es atacada por todas partes y donde la crisis familiar y matrimonial es verdaderamente un verdadero cáncer
en la sociedad, ¿no? Porque se viven por los conflictos, ¿no? Pondré paz en sus familias. O sea, ya solo esa promesa, padre. Ya, solo por eso ya valdría la pena ya rezar la corona a todos los. La humanidad entera Exacto. tendría que rezar. Porque ¿cuántas personas que lloran el desastre de su familia? Porque se viven peleando, matándose unos a otros. Es triste eso, ¿verdad? Claro. Triste, ¿no? Tíos, hermanos, primos, hermanos matándose unos a otros, o sea, por la herencia, por el dinero, ¿no? Pondré paz en sus familias. Segundo, serán iluminados en los divinos misterios. Qué impresionante. O sea que es un incentivo a ¿cuánta gente tiene dificultad para meditar? Claro. Para reflexionar. Muchas personas me dicen, padre, es que me cuesta mucho meditar, me cuesta reflexionar, me cuesta pensar en esto, en la maravilla de los divinos misterios. La devoción a la corona de los dolores. Serán iluminados, Dios les va a dar luz para pensar en los misterios divinos. Que eso es la felicidad de nuestra vida. Claro. Tercera promesa, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Hoy que tantos viven la amargura, la tristeza, la depresión, que no saben cómo salir de sus penas, de su vacío espiritual incluso, ¿no? O que tienen dificultad en los trabajos. Los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. O sea, el que reza la corona de los 7 dolores siente esa consolación. La Virgen lo hace con fervor y diariamente. Hay que perseverar, ¿no? No vale un día sí, otro no. Los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Cuarta promesa. Les daré cuanto me pidan, con tal que no se oponga a la voluntad de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. Claro, todo está supeditado al mayor bien nuestro, que es nuestra salvación eterna y nuestra santificación. Entonces dice que todos los días nos lo va a conceder a los devotos de la corona, siempre y cuando no se oponga al mayor bien que a veces nosotros no lo sabemos. La salvación de nuestra alma. Así es. Después, quinto, muy interesante esto aquí. Los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal. ¿Cuántas personas dicen, Padre, no sabe usted cómo estoy atormentado con tentaciones? ¿Cómo estoy atormentado con infestaciones diabólicas? ¿Cómo estoy atravesado de este drama, de aquel otro drama, ¿no? Dice, los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y los protegeré en todos los instantes de su vida. O sea, no hay un instante en la vida que a aquel que es devoto de los dolores de María, la Virgen no le proteja. Sexta promesa, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. ¿Cuántas personas a veces dicen esto? Padre, si yo viera a la Virgen en mi agonía o antes de morir, ahí sí, ahí yo entrego mi alma, vamos, con toda la felicidad del mundo, ¿no? Porque yo sé que con eso ya es lo que ella promete. Los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. Qué impresionante. O sea, no sé si usted le ha eso es pasado. a Santa Brígida. Uno dirá, no, padre, usted me está inventando cosas. No. Es revelación a una grande santa como fue Santa Brígida. Es curioso, padre, ahora que usted lo menciona esto, lo recuerda, muchos casos de personas que, bueno, sus padres han fallecido, sobre todo sus madres ya ancianitas, que eran muy devotas de la Virgen, de los dolores. Es muy común que ellas cuenten, no, en el momento en que ella estaba agonizando, estaba a punto de morir, ella como que vio algo que venía a buscarla y ahí murió en paz. Es la Santísima Virgen. Exactamente, es muy común eso. Exacto. ¿A usted también le ha pasado? Sí, claro. Exactamente. Como que estaba así angustiada y a la Santa es como que vio algo que le dio paz y murió. Exactamente. Hasta hoy en día hay casos así. Es Nuestra Señora. Exactamente. Y uno ve, ¿no?, que si uno quiere tener esa consuelo y esa felicidad en la hora más aflictiva de nuestra vida, que será en el momento de nuestra última agonía, ¿no?, el que tuvo devoción a los dolores de María contará con esta promesa, ¿no? Increíble. Séptima promesa. He conseguido de mi divino Hijo, qué bonito, ¿eh? He conseguido de mi divino Hijo, dice Nuestra Señora, que los que propaguen esta devoción, o sea, ahora ya no es solo a los que rezan, a los que lo propagan. Usted y yo, padre. Por eso yo le agradezco que me haya invitado a hacer este podcast para poder propagar esta maravilla, ¿eh? Y a todos los que compartan el programa también, hacen parte de esta promesa. Claro que sí. Entonces dice, he conseguido de mi divino Hijo que los que propaguen esta devoción
a mis lágrimas y dolores, sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente. O sea, nos está la Virgen librando del purgatorio. Del purgatorio. Qué impresionante. O sea, yo no sé qué más se puede pedir. Padre, O sea, ¿por qué? dice, pues, dice ella, Nuestra Señora, pues serán borrados todos sus pecados. Y mi hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. Qué bonito. O sea, fíjense, Qué bonito, de verdad. de pasar una persona que fue devota de los dolores de María, que pasó de estar meditando algo que debería normalmente causarnos tristeza, ¿no? Que es los dolores de María, lo que ella sufrió por nosotros. Como dijo en la Salet, nunca podréis pagarme, le dijo a los niños, los sufrimientos que yo tomé por vosotros. Entonces, una persona que meditó los dolores de María, que acompañó en las lágrimas de María, o ahora, en fin, sobre todo en el tiempo ahora de la Cuaresma, etcétera, ¿no? O sea, la promesa es que mi hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. O sea, los dolores de María van a redundar en alegría y consolación para siempre. Para toda la eternidad, que es lo más importante. Yo me pregunto, ¿se puede pedir más? No. Qué bonito eso. Bonito, ¿no? Y cómo Nuestra Señora Y cómo el incentiva. demonio odia Claro, esto. claro. Cómo el demonio no quiere y quiere que estas tradiciones, estas riquezas de la Iglesia, que son del Divino Espíritu Santo, cómo el demonio quiere que esto se pierda. Claro. ¿No? Y que no se propague jamás, ¿no? Así que usted aproveche. Mire, usted está viendo este video, ya está decidido a comenzar a rezar. Invite a sus familiares, comparte el video, Claro. haga apostolado. La Virgen quiere que usted haga apostolado. Y le hace una promesa impresionante de librarlo del purgatorio. Exactamente. ¿Qué más Promoviendo queremos? esta devoción. ¿Qué más queremos? ¿Padre, alguna promesa más o ya No, es digamos, más que suficiente? esas 7, sí. Son las principales, las de Santa Brígida de Son Suecia. las, sí. Entonces, bueno, hay otras también 5 promesas, también que completan. Yo incluso tenía, me acuerdo, que eran 15 promesas, ¿no? Más son estas 7 de Santa Brígida y luego hay estas otras 5. ¿Podemos? Sí, si quiere mencionar. Porque dice así también, Nuestra Señora también dijo esto, dice que con el rezo del Rosario de los 7 dolores, los corazones más endurecidos cambiarán. Si lo rezáis por vosotros mismos o por los demás. O sea, tantas mamás que se afligen por el corazón duro de su marido, ¿no? O por sus hijos. O de sus hijos, ¿no? Dice que el rezo de la corona de los dolores dice que cambiará los corazones más endurecidos. Por la recitación del Rosario de los 7 dolores quedarás libre de obsesiones y adicciones. Para los días de hoy, qué bárbaro, ¿eh? Exacto. Tercera, dice, este rosario cuando se reza con el corazón nos ganará el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y liberará nuestras almas de la culpa y el remordimiento. Ahí uno entiende por qué las personas que sean devotas de los 7 dolores hasta el final no pasarán por el purgatorio. Porque tendrán un arrepentimiento verdadero, dice aquí, de sus pecados, ¿no? Claro, no es que sea algo mágico, sino que Nuestra Señora le va a dar las gracias para que usted haga una buena confesión, pueda ganar unas buenas indulgencias y se vaya al cielo directamente. 4. Aquellos que lo digan a menudo, especialmente como lo recomendó Nuestra Señora a Marie Claire, que es otra vidente que tuvo esta revelación de los dolores de la Virgen. Dice, aquellos que lo digan a menudo, especialmente los martes y viernes, ¿no? Obtendrán una comprensión clara de sus debilidades y defectos que les hacen pecar y aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que pensábamos que eran parte de nuestro carácter, cambiarán. O sea, ¿sí? Aquello que uno dice, ¿no? Bueno, es que yo soy así, ¿no? Yo soy así, sí. Entonces todo el mundo me tiene que perdonar, o mejor dicho, todo el mundo me tiene que aguantar porque yo soy así y Dios me creó así, ¿no? Claro. O sea, es que la culpa es de Dios en el fondo, porque me creó así, los otros que se aguanten, ¿no? Que me aguanten mis pecados es porque me creó así con esas debilidades. Con eso no se va al cielo. Claro. Al cielo se va con un corazón arrepentido y humillado, conociendo, como dice que la corona de los dolores da, ese conocimiento de los defectos que atribuimos a nuestro carácter. Que eso es algo fundamental para poder hacer un buen examen de conciencia y por lo tanto una buena confesión también. Así es, exactamente. Conocerse, verse con sinceridad. Así es, con rectitud. Y sin justificarse, exactamente. Y dice aquí la quinta, esta vidente Marie Claire, todo lo que pidas, lo conseguirás mediante este rosario rezándolo de corazón. Que es lo mismo que decía a Santa Brígida, ¿no? Que había conseguido su divino hijo. Que había conseguido su hijo cualquier gracia con tal que no se oponga a su divina voluntad y a la santificación del alma, ¿no? Así es, Padre. Entonces ustedes ven que realmente es una joya
Sí. Una verdadera maravilla que uno entiende por qué el infierno y el demonio odian, ¿no? Claro. Esta devoción, ¿no? Y que tenemos que hacer que eso se recupere, ¿no? En las almas, ¿no? Porque será causa de arrepentimiento, causa de conocernos mejor, de hacer confesiones mejor, será causa de santificación y de consolación, causa de alegría para nuestras vidas, la meditación del dolor. Parece una contradicción, ¿no? Que los dolores sean causa de nuestra alegría. Esa es la grande verdad en la Santa Iglesia, ¿no? Qué fenomenal, Padre. Buenísimo. Yo creo que, bueno, pedirles perdón a ustedes porque solo 180 y pico programas después de este podcast damos a conocer esta maravillosa devoción, pero bueno, Nuestra Señora sabe cuáles son los tiempos en los que estas cosas tienen que llegar a ustedes y se ve que es un momento apremiante ahorita de que meditemos esos dolores de María y que nos beneficiemos de tanta promesa maravillosa. Y luego, lo que decía al inicio, ¿no? La Virgen se ha manifestado últimamente siempre recordando justamente los dolores de ella. Así es. Por lo tanto, haya algo en la meditación de los dolores de ella y de la pasión de nuestro Señor que son fundamentales para dar a las almas la fe, la confianza, la consolación, para atravesar los tiempos actuales que ella profetizó, ¿no? Qué fenomenal, Padre. Padre Ramón, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, ha sido un gusto. Su acogida, su apostolado y bueno, me imagino que todos los que están viendo este programa estarán de acuerdo conmigo de que siempre que usted participa pues hay una gracia especial y la forma como nos enseña pues la verdad que nos gusta mucho y nos toca el corazón y nos mueve a estas prácticas, a estas devociones que Nuestra Señora quiere que incluyamos en nuestro día a día. Y que no se pierda esa maravilla. Claro que no. Eso es lo más importante, Padre. Así que le agradezco mucho, Padre, y si usted nos regala una bendición para despedir el programa. Claro que sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión especialísima de la Virgen Santísima de los Dolores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.